En este video vamos a continuar con teoría de juegos y vamos a ver los juegos bipersonales de suma cero. Recordemos que un juego rectangular es de suma cero si lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces nosotros podemos expresar los resultados en una matriz de ganancias donde la entrada IJ está indicando cuánto gana el jugador uno si selecciona la estrategia I, cuando el jugador 2 selecciona la estrategia J, y esa ganancia es equivalente a lo que pierde el jugador 2. El valor del juego va a calcularse primero utilizando las estrategias puras. El jugador uno tiene posibles estrategias los renglones, el jugador 2 tiene las estrategias de las columnas, y primero podemos calcular el valor inferior del juego o el maximin, fijándonos en cuál es el mínimo pago garantizado que puede tener el jugador uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Calculamos los mínimos por renglones y luego sacamos el máximo de los mínimos. De igual manera, el valor superior del juego o la mínima pérdida garantizada para el jugador 2 la vamos a calcular primero calculando los máximos por renglones y después sacando el mínimo de los máximos. Por ejemplo, aquí tenemos dos matrices. Para la matriz A, si nosotros quisiéramos calcular el valor inferior del juego, pues tendríamos que calcular los mínimos por renglones. En el primer renglón, el mínimo es 1 y en el segundo renglón, el mínimo es 3. Una vez que tenemos eso, sacamos el máximo de los mínimos. El máximo entre 1 y 3 es 3. Ese es el valor inferior del juego. Y recuerden que el razonamiento es el siguiente. Si yo soy el jugador 1 y selecciono la estrategia del renglón 1, el jugador 2 quiere perder lo menos posible. Por eso es que si yo seleccionara el renglón 1, el jugador 2, si supiera que voy a usar este renglón, seleccionaría la columna 1 para minimizar su pérdida. Por eso yo aquí ganaría 1 en lugar de 2. Y si yo seleccionara el segundo renglón, el jugador 2 para minimizar su pérdida seleccionaría la columna 2, dándome una ganancia de 3. De esta manera, si yo pienso en que son mis ganancias, voy a seleccionar entre ganar 1 y ganar 3, el ganar 3. Es decir, de los mínimos garantizados, yo voy a buscar el mayor posible, el 3. Ese es el valor inferior del juego. Para calcular el valor superior, ahora nos fijamos en el análisis correspondiente con el jugador 2. Recordemos que para el jugador 2 la matriz representa pérdidas. Entonces, si él seleccionara la columna 1, pensaría que el jugador 1 quisiera tener la ganancia máxima posible, es decir, entre ganar 1 y ganar 4, el jugador 1 seleccionaría el segundo renglón para ganar 4. Y si yo como jugador 2 seleccionara la segunda columna, pensaría que el jugador 1 seleccionaría una ganancia de 3 sobre una ganancia de 2. De esta manera, estas serían las pérdidas que yo tendría dependiendo de la columna que seleccione. Como jugador 2, yo prefiero perder lo menos posible, entonces seleccionaría el mínimo de estos máximos, que es el 3. Y ese sería el valor superior del juego. Cuando el valor inferior es igual al valor superior, entonces este se dice que es el valor del juego y la celda o el conjunto de estrategias seleccionadas son un punto silla. En este caso, la intersección de las celdas es segundo renglón, segunda columna. ¿Por qué es un punto silla? Si están parados en este punto, a ninguno de los jugadores les conviene cambiar su estrategia. Por ejemplo, si el jugador 1 cambiara de la estrategia 2 a la estrategia 1, pasaría de tener una ganancia de 3 a una ganancia de 2. Eso no le conviene. Y de igual manera, para el jugador 2, si cambiara de estrategia de la columna 2 a la columna 1, su pérdida en vez de ser 3 sería de 4. Tampoco le conviene. Por lo tanto, a ninguno de los jugadores les conviene moverse y este es un punto de equilibrio y un punto silla. De igual manera, para calcular los valores inferiores y superiores de la matriz B, realizamos el mismo procedimiento.
Primero sacamos los mínimos por renglones, que en este ejemplo es 2 y 3. Y una vez que tenemos eso, sacamos el máximo, que es 3. Es decir, el valor inferior del juego es de 3. Y luego para calcular el valor superior del juego, sacamos los máximos por columna. En este caso, ambos son 4. Entonces, si nosotros sacáramos el mínimo de los máximos, sería de 4. Por eso el valor superior del juego es 4. Y como en este caso no coincide el valor inferior con el valor superior, entonces no existe un punto silla y no existe equilibrio en estrategias puras. Aquí pues mencionamos brevemente cuál es el equilibrio de Nash en estrategias puras, y en el caso de que existan el equilibrio en estrategias puras se va a decir que el juego es estable. En el ejemplo anterior para la matriz A sí existe el equilibrio, para la matriz B no. De igual manera, nosotros podemos encontrar la estrategia usando dominancia y vamos a decir que una estrategia domina débilmente a otra si la ganancia dado esa estrategia siempre es mayor o igual que la ganancia dada la otra. Y vamos a decir que domina estrictamente si la ganancia es mayor estricta. En ocasiones podemos simplificar el problema al reducir las matrices usando dominancia, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí nosotros tenemos dos conjuntos de estrategias. Las estrategias del jugador 1, son los renglones, y las estrategias del jugador 2, que son las columnas. Voy a estar denotando con superíndices a qué jugador corresponde. Por ejemplo, esta es el primer renglón del jugador 1 y esta es el tercer renglón del jugador 1. Aquí yo estoy diciendo que esta estrategia domina esta otra. Vamos a ver por qué. Si yo me fijo en la primera columna, si selecciono el renglón 1, gano más que si selecciono el tercer renglón. De igual manera, si me fijo en la segunda columna, el primer renglón gana más que el tercer renglón. Y de igual manera, en la tercera columna, el primer renglón gana más que el tercer renglón. Entonces, sin importar la columna que seleccione el jugador 2, el seleccionar el renglón 1 para el jugador 1 siempre va a ser mejor que seleccionar el renglón 3. Por eso yo digo que esta estrategia domina esta otra. De igual manera, para el jugador columna, la segunda estrategia domina a la tercera. Aquí acuérdense que el jugador columnar, la matriz representa pérdidas. Entonces, si yo me fijo en la segunda columna, dado el primer renglón, pierdo menos que si seleccionara la tercera columna. Lo mismo para el segundo y el tercer renglón. Siempre pierdo menos en la segunda columna que en la tercera. Por eso, esta estrategia, la segunda del jugador 2, domina a la tercera. De igual manera, si nosotros nos fijamos en la segunda estrategia contra la primera del jugador 1, no hay dominancia. ¿Por qué? Porque en la primera columna conviene el primer renglón. En la segunda columna también conviene el primer renglón. Pero en la tercera columna gano más utilizando el segundo renglón. Entonces, por eso no hay dominancia. Y de igual manera para el jugador 2, la primera y segunda columna. En el primer renglón me conviene la segunda columna, en el segundo renglón me conviene la primera columna y en el tercer renglón la tercera. Entonces no hay dominancia entre esas dos. ¿Cómo podemos reducir la matriz? Pues bueno, observando estas dominancias, podemos ir eliminando las estrategias que no se van a utilizar. Si estoy diciendo que el primer renglón siempre conviene en lugar del tercer renglón, entonces puedo desechar el tercer renglón porque sé que el jugador 1 nunca lo va a usar, ya que prefiere usar el primer renglón. De igual manera, si el jugador 2 prefiere su segunda estrategia sobre la tercera, entonces puedo eliminar la tercera columna para así tener esta matriz reducida de pagos, misma que vemos aquí. Y luego, usando esta matriz, pues podemos observar de nueva cuenta que para esta matriz reducida, para el jugador 1 siempre le conviene usar la primera estrategia y para el jugador 2 también siempre le conviene usar la segunda estrategia. Es decir, nosotros encontramos el punto de equilibrio en el 0,0 cuando el jugador 1 juega el primer renglón y el jugador 2 juega el segundo renglón, teniendo un valor de juego de 0.